compartiendo. Es darles la bienvenida a todos. Vemos ya nombres conocidos que nos han acompañado en otras transmisiones. Darles la bienvenida. Agradecerles por su tiempo. Estamos ya casi por empezar. Tenemos, me parece, personas del Ecuador, personas de España. Pongan a ver en el chat, a ver de dónde nos están siguiendo. Hola Eli, ¿cómo estás? Fernando, Elsa, bienvenidos. Catherine. Bien, Bienvenidos a entonces, todos. Mira, mira, de esta es de Cajamarca, Cajamarca. Qué linda, linda tierra. rico queso Sí, y aguas termales también. muchos recuerdos lindos de esa tierra. Qué hermosa. Ah, Fernando, desde España, nos está acompañando y eso que está de madrugada ya. Mira, de la República de Arequipa también nos están escribiendo. Sí, gracias. Qué bueno tenerlos a todos por acá. Carmen Vallejos, bienvenida. Lisa, bien. Bien, entonces tenemos de diferentes partes, ¿no? Mira, hay varios de Arequipa, Sí. varias personas de Arequipa, del hermano país de Arequipa. De Lima, mira Raúl también. Qué bueno. Sí. Una linda comunidad. Bien, Marisa, creo que ya vamos comenzando, ¿te parece? Yo creo que ya podemos comenzar. ¿Empiezas, Marisa? Sí, hoy día es un tema muy bonito, que también puede ser un tema hasta a veces aterrador, Realmente. porque siempre creemos que nosotros somos los buenos, que somos los lindos, los amorosos de las historias y que es el otro el que me hace daño, el malo de la historia. Y en realidad esto nos va a llevar a hacer un viaje profundo para entender que ese otro, ese malo, ese que nos enseña, ese que nos muestra esas cosas feas en el exterior, no es más que un reflejo de nosotros mismos. Porque nadie es 100% bueno ni nadie es 100% malo. Siempre tenemos de ambas cosas. La sombra nos permite mirar esa parte de nosotros que no aceptamos, esa parte de nosotros que rechazamos, esa parte de nosotros que nos cuesta mirar, pero que es muy importante mirarla, porque la única manera de dejar la sombra y iluminarla es aceptándola y es dándonos cuenta de qué es lo que tenemos que iluminar en nosotros mismos para poder transformar y que cada vez esa zona de luz sea más grande. Entonces, la sombra nos hablaba mucho Carl Gustav Jung de la sombra, ¿no? Nos hablaba mucho de ese lado que nosotros no aceptamos. También nos habla de esto Enrique Corbera y en realidad muchas personalidades del mundo de la psiquiatría también lo nombran, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, de espiritualidad, tenemos la famosa imagen, ¿no? Del yin y el yang, tenemos el diablito y el demonio, y en realidad todo nos está mostrando esas dos polaridades que siempre existen en nosotros mismos y en el mundo que habitamos. Entonces yo creo que ahora le damos el pase a David para que nos empiece también a hablar de su manera de verlo.
Sí, Marisa, lo que comentabas es una parte aterradora nuestra, ¿no? Que no la queremos ver, no la queremos tener. De hecho, vivimos en una cultura donde solo se admira una parte, la parte iluminada. Mm, Y de hecho, estamos viviendo también en tiempos, ¿no? Donde se habla mucho del positivismo, ¿ya? La actitud positiva. El positivismo puede ser tan tóxico como la negatividad. O sea, son las polaridades. Estos son dos aspectos de nosotros que tenemos que ir identificando, ¿no? Y ahora, a medida que vayamos avanzando, vamos a clarificar esto, porque seguramente algunos se sorprenderán, ¿no? ¿Cómo puede ser el positivismo tan tóxico como la negatividad, ¿no? Y es porque eh, hablar es de conceptos también metafísicos, ¿no? Como comentaba Marisa, Carl Gustav Jung más recientemente, ¿no? Como que le fue dando forma a esto, ¿no? Pero esto ya viene de conceptos más antiguos y seguramente más de uno habrá visto este símbolo, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Que es la dualidad, ¿no? Entonces es un símbolo bastante antiguo y representativo también. Bueno, básicamente este símbolo nos habla de que en la maldad hay bondad y en la bondad hay maldad también. De hecho, las personas hacen mucho daño queriendo hacer el bien. mm, Y un ejemplo más contemporáneo podría ser la sobreprotección, ¿no? Es un amor sin límites, desmedido, que en nombre del amor los padres no hacen que los hijos se desarrollen por sí mismos. Entonces van a ser seres totalmente dependientes, ¿no? Eh, sin sueños. Pero todo esto ha sido creado con una intención de hacer el bien. Entonces, lo bueno en exceso puede ser dañino. Y de hecho, la maldad, ¿no? O lo malo está impregnado de ignorancia, porque nosotros, sin darnos cuenta, sin proponernos, eh, creamos el mal. Entonces, el mal, aquello que llamamos el mal, sería como un desequilibrio. La vida debe fluir en un equilibrio. Se me viene un refrán ahora, ¿no? Enséñale a pescar, no, no le des el pescado. mm, Es encontrar el equilibrio, ayudarlo, ayudar a generar. Pero si solamente le doy el pescado, ¿no? Lo vuelvo dependiente de mí. ¿No? Y me pongo la insignia de bueno porque lo ayudo, pero hay una intención oculta. ¿No? Que me quieran, que me acepten por lo que le puedo dar. ¿No? Pero no lo enseño a construirse. Y ese es el gran trabajo de la vida también, ¿no? mm. Ser independientes, ayudar desde la conciencia a las personas que amamos, que consideramos importantes, a que encuentren ese equilibrio. Y es un trabajo que muchas veces también lo aprendemos con dolor, este equilibrio. De que lo aprendemos, pero a veces mientras vamos encontrando este equilibrio en la vida, nos va a doler. Esta parte oscura, esta dualidad, eh, es algo que a nosotros no nos gusta ver, no nos gusta reconocer esas cosas feas. Y una parte, una forma, ¿no? De repente de ver esta dualidad es todo lo que nos enoja, ¿no es así, Marisa? Sí, Todo lo que me enoja el otro o todo lo que el otro me dice y a mí me molesta o me duele, ¿no? Tiene que ver conmigo. así es. Mira, hay una frase de Goethe que dice, el mal está solo en tu mente y no en lo externo. La mente pura siempre ve solamente lo bueno en cada cosa, pero la Ujú, mala se encarga de inventar el mal. ujú, Y eso es así, o sea, cuando nosotros nos quejamos de lo externo, ahora se escucha mucho frases como, lo que tú dices de mí es solamente un reflejo de ti. Y es verdad, porque todo lo que nosotros estamos mirando desde afuera
y estamos señalando como eso que no me gusta, eso que no acepto, eso que no entiendo, eso que me enoja, en realidad solo lo podemos ver porque lo tenemos dentro. Entonces es solamente un reflejo de quiénes somos. Entonces, una manera de poder mirar el exterior y utilizarlo a nuestro favor para poder tomar esa información y transformarla en nosotros es ver qué es lo que me está enojando de la situación en la que estemos. Por ejemplo, en la situación que estamos transitando todos hoy como humanidad, ¿qué es lo que realmente nos enoja? Nos enoja la falta de libertad, nos enoja el hecho de haber perdido nuestra forma de vivir, nos enoja la cantidad de enfermos que hay, o sea, ¿qué es lo que realmente hay detrás de ese enojo que estamos transitando? ¿No? O sea, juzga la situación afuera y ese juicio va a permitir que puedas mirar qué es lo que hay dentro tuyo pendiente de resolver. Entonces, al inicio da mucha rabia cuando te dicen esto, porque obviamente uno se llena la boca, pues a la hora que anda a criticar, pues te limas te lustras la lengua antes, ¿no? Para que esté brillosa y afilada, para que puedas tú dar tus opiniones así sobre el otro, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta que cuando hacemos eso, en realidad estamos hablando de nosotros mismos. Y eso se trabaja con la ley del espejo. Nosotros tenemos 7 formas de reflejarnos hacia afuera. Son 7 formas como nuestra información se ve reflejada afuera. Entonces, la mejor manera de ver cuál es la sombra nuestra, esa que no aceptamos, es ver cómo criticamos al otro, qué es lo que hablamos del otro. Y para los que son casados, la pareja es uno de los mayores espejos que tenemos, ¿no? Y ahí es donde ya nos viene el, ¿qué me está diciendo? Sí, porque es lo que tienes más cerca, es donde tu información está más latente, reflejándose todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si tú tienes una pareja que no te respeta, probablemente te está reflejando el poco respeto que tú le tienes a las personas o que te tienes a ti mismo. Y es esa sombra que no queremos ver, porque claro, como siempre somos buenísimos, siempre somos amorosísimos, y no nos damos cuenta del maltrato que tenemos con nosotros mismos o el maltrato que tenemos con los demás, porque nos sentimos amorosos. Pero muchas veces nuestro lenguaje no es nada amoroso, sobre todo esos que son las calladitas, ¿no? Las que son así como las suavecitas que te mandan pues la frase aguda, ¿no? Que choca, ¿no? Entonces, es interesante ver esta interacción de información, ¿no? ¿Tú qué dices por esto, con respecto a Sí, esto? sí, Marisa. De hecho, las proyecciones, ¿no? De hecho, esta sombra forma parte, ¿no? Una parte de nuestro inconsciente y lo hace efectivamente por proyecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a, como nos relacionamos y a través de lo que vemos, de esas relaciones cercanas, es donde nosotros vamos sacando esta información oculta. Y esas relaciones, ¿no? Más importantes, ¿no? Que van a ser con nuestros padres, con la pareja, ¿no? Con los hijos, Mm. todo eso que nos enoja, nos molesta, ¿no? Tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros podemos estar eh, en una polaridad o en otra, ¿no? En una polaridad de repente por exceso o por defecto, ¿ya? Por ejemplo, una persona que se desvive por los demás, ¿no? Pero que no se preocupa por sí misma. Entonces, lo que hablaba al inicio del refrán, ¿no? No le enseña a pescar si no le da el pescado. Siempre está dando, dando, dando. Y basa su forma de ser en lo que da porque de alguna manera obtiene que la miren, un afecto, un aprecio por esa acción. Entonces, las personas sin darse cuenta a veces se vuelven valiosas por lo que hacen o por lo que tienen. Entonces, de repente, estas personas
para equilibrar, ¿no? Se consiguen una pareja, ¿no? Que es muy tacaña, o un hijo, ¿no? Que no da nada, ¿no? Y esta persona se enoja porque este hijo o esta pareja es así, ¿no? Pero le está proyectando, ¿no? Una forma de ser. Y de hecho nosotros creamos y hacemos crecer esta sombra, ¿no? Cuando nosotros dejamos de ser nosotros. Entonces, nuestro poder le damos a lo que hacemos o a lo que tenemos. O sea, Juan no es valioso porque es Juan. Juan es valioso porque es ingeniero, es médico, o tiene un cargo de gerencia, o tiene dinero, o tiene propiedades. Entonces, ahí nosotros nos separamos, precisamente nos dividimos, y al dividirnos, al separarnos de nosotros mismos, perdemos nuestro poder y esta sombra crece. Y precisamente la invitación de todo esto es mirarlo todo como una unidad, centrar nuestro poder en nosotros y que esas proyecciones que estamos teniendo, eso que nos enoja de las personas, está directamente relacionado a nosotros. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Un refrán muy popular. Nos habla de lo mismo. Yo, David, puedo ver los errores, los defectos de cualquier persona y juzgarlas y criticarlas y creer que yo tengo la razón. Pero yo no puedo ver mis propios defectos, no puedo ver mis propios errores. La única manera de convertirme en una mejor versión de mí, en un ser más completo, es mirar mis errores, mirar esa división que hay en mí y comenzar a integrarla. Las proyecciones es una forma bastante útil, todo aquello que nos molesta de comenzar a ver esta sombra, pero no siempre es tan fácil, ¿no es así, Marisa? No, no es fácil. Es más, por ejemplo, hay personas que, por decir, les encanta ayudar, ¿no? Les encanta, son de esas personas que muchas veces están haciendo trabajo social, en grupos de apoyo, ¿no? Pero a veces cuando tú le preguntas a esta persona, realmente, ¿para qué hace lo que hace? ¿Para qué se desvive por el otro? Muchas veces la respuesta es porque hay una evasión de ver su propio dolor. Y prefiere sentirse útil y llenar su tiempo con el dolor de otros que mirar el propio. Entonces, obviamente cuando esa persona la enfrentas con esa información, se derrumba en el momento, porque a veces esa persona pasó larguísimos años de su vida creyéndose buena, creyéndose amorosa, creyéndose noble. Y en realidad la verdadera razón por la que lo hacía era para evadir la responsabilidad de quién era ella misma. Entonces, son cosas que nos confrontan mucho, nos confrontan porque no queremos ver eso en nosotros. Es más fácil con el dedo apuntar al otro. Es más fácil decir, él me hace esto. Y no entendemos que somos seres duales. La polaridad vive en nosotros. Porque además este mundo es un mundo dual. No existe el mal sin que exista el bien. No existe la abundancia sin que no hayas pasado muchas veces por la carencia. Hay dualidad. Igual que en esta situación que estamos viviendo. Nosotros podemos ver cosas muy duras,
si miramos hacia afuera, pero también vemos a veces actos muy lindos y se ve nuevamente la polaridad. Y no podemos generalizar en las situaciones, porque esta situación, así como nos ha traído algo muy doloroso, que es la separación con la familia, la separación con nuestras actividades, el miedo a la escasez, la incertidumbre, también nos ha dado muchos regalos. Nos ha dado regalos de poder ver la otra cara, de reencontrarnos con esas relaciones que quizás las teníamos por sobreentendidas que estaban bien, ¿no? Darnos cuenta de que la naturaleza sin nosotros se ve más bonita. Entonces te llama la reflexión también. Antes pensábamos que éramos los buenos de la historia. Cuando te das cuenta que el humano se retira y la naturaleza se regenera en una velocidad impresionante, porque nosotros no estamos en ella interrumpiéndola, te das cuenta que no éramos tan buenos. Nuestra conducta no había sido tan impecable como pensábamos. Entonces, ahí también empiezas a ver la dualidad. ¿Qué tan bueno fuiste también tú con el planeta? Entonces te comienzas a hacer un montón de preguntas y de cuestionamientos. Y yo creo que muchas personas en este proceso han entrado en crisis justamente por esa confrontación, porque nunca se habían dado el permiso de mirar esa sombra. Y la situación te ha puesto la sombra al frente, para que la mires, para que la transformes, para que la ilumines, ¿no? Entonces, ¿qué dices sobre esto, David? Y precisamente las situaciones, las crisis, ¿no?, hacen que salga este contenido inconsciente. Es una fuerza inconsciente. Eh, estas proyecciones, ¿no?, todo este material que tenemos dentro de nosotros, cuando no lo sabemos gestionar, ¿no?, se convierten en relaciones, se convierten en emociones, en pensamientos y también en síntomas, ¿no? Entonces, la conciencia humana tiene muchas formas de gestionar este contenido. Entonces, muchas veces nosotros también, es como una lucha que hay en nuestra cabecita, ¿no? De esos pensamientos bonitos y esos pensamientos no tan gratos. Esos pensamientos incluso vengativos que tenemos también contra otros, ¿no?, pero que está basado en un dolor, en algo que probablemente también vivimos en otra etapa de nuestra vida. Porque esta sombra, este contenido inconsciente, es una acumulación de experiencias y tiene también que ver con todo lo reprimido, ¿no es así, Marisa? Sí. Todo lo que reprimimos, lo que negamos, lo que no queremos ver, ¿ya? Cuando entramos en incoherencias, entonces estoy haciendo cosas que no quiero hacer, esta sombra crece y llega a posicionarse como si fuéramos nosotros. Entonces el miedo, la angustia, la desesperación emerge. Pero todo esto es formado por lo reprimido, por lo oculto, por lo negado, por lo que no quisimos ver. A veces nos conectamos a un mundo ideal, pero no nos atrevemos a resolver nuestra vida real, ¿no? Y ahí lo que hablábamos al inicio del excesivo positivismo. Muchos sueños, pero tienes que mirar la realidad y ser consciente y resolverla para que se vuelva en un mundo real y bonito. Y aquí nos encontramos muchas veces que pensamos cosas maravillosas, pero no pasamos a la acción. ¿Cuántas cosas hemos dejado pendientes? ¿Cuántas cosas sabemos que debemos de hacer y tomar decisiones y no lo hacemos? Mañana lo haré, ¿no? El momento ideal. Lo único que Entonces, hacemos es postergar las cosas por miedo, o sea, por no querer enfrentar esa situación. claro. Entonces, todo esa sombra, toda esa maldad emerge y se convierten en relaciones
se convierten en emociones, en pensamientos. Pero esto también es una construcción, ¿no es así, Maritza? Esto es un proceso donde nos van introyectando desde pequeños pensamientos, creencias, también con respecto a cómo gestionar nuestras emociones. Yo recuerdo que uno de los, de los aspectos que durante mi infancia luchaba, en ese entonces teníamos el curso de religión obligatorio, ¿ya? Entonces la profesora de religión cuando entraba, lo primero que decía, todos son pecadores. Y yo recuerdo que le cuestionaba a la profesora, ¿no? Le decía, pero yo no he hecho nada, ¿no? Yo soy bueno con Dios y todo esto, ¿no? No, no, por proceder de Adán y Eva ya eres pecador, ¿no? Entonces, y cuando te dicen eres pecador ya no te sientes bien, ¿no? Y cuando eres pecador eres culpable. Y cuando eres culpable, ¿qué sucede, Marisa? Te conviertes en una víctima también. Claro, todo culpable tiene que tener un castigo. Claro, claro. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo, ¿no? De hecho, cuando empiezas la misa, hay una parte donde te golpeas el pecho y te echas la culpa, ¿no? Entonces yo recuerdo que me agradaba estar con estas personas, ¿no? Con la catequista, todo esto, pero no, solamente no me gustaba esa parte de la culpa. Entonces lo que yo hacía, llegaba, me esperaba unos minutos hasta que se golpeara en el pecho y luego entraba, ¿no? Entonces, entonces es porque era pequeño, tendría 8 años, 9 años, ¿no? Decía, pero yo no soy culpable, ¿qué culpa? Yo quiero ser amoroso y no le encontraba sentido. Entonces, pero ya pasó mucho tiempo después donde entendí de que, o sea, hay introyectos, ¿no? Te introyectan el ser culpable. Y cuando eres culpable también es fácil manipular, ¿no? De hecho, nosotros, ¿cuántas veces, ¿no? Nos hemos dejado manipular por sentirnos culpables? O hemos manipulado también. Claro, hemos manipulado también haciendo sentir culpa, Claro. ¿no? Son mecanismos, ¿no? Entonces podemos manipular por la culpa, por el miedo. Entonces son dos formas de manipular. Entonces, y obviamente esto nada bueno trae a nuestra vida. No, para nada. Y un poco para cerrar esa idea, eh, hay una frase que siempre la escuchamos también, ¿no? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esta frase también es de Carl Gustav Jung. Y es así, o sea, las cosas que nosotros negamos son las que a la larga van a terminar apoderándose de nosotros. Son las que van a comenzar a tomar las decisiones por nosotros. Porque vas a perder el poder de moldear tu vida por simplemente no aceptar esa parte de ti, ¿no? Entonces, te comienza a dominar. Es como la mentira, ¿no? Cuando tú mientes y tienes que hacer una mentira más y una mentira más y una mentira más para poder sostener la primera mentira, igual pasa con esto. O sea, si tú no estás aceptando algo de ti, vas a tener que hacer un montón de cosas para justificar todo eso que tú no estás aceptando y a la larga, esto que no aceptas te va a envolver y te va a dominar. Claro, y ahí quería hacer un ejemplo, Marisa. Ujú. Yo, David, puedo engañar a Marisa. Y Marisa me puede creer y puede vivir mucho tiempo, muchos años con ese engaño. Pero yo no me puedo engañar a mí mismo. ¿Ya? Y precisamente en esta sombra, en esta dualidad que nosotros tenemos, el bien y el mal habita dentro de nosotros, ¿no? Y acá representando al diablito, en esta sombra, en este lado oscuro de nosotros, habita un juez. Mm. Y ese juez sabe lo que yo he hecho. Y este juez me va a castigar a mí mismo. O sea, yo mismo actuando contra mí mismo. Y este juez que habita dentro de mí puede ser muy cruel. Y es por eso que las personas, ¿no? Cuando se sienten culpables, y una de las cosas que en su momento me parecía increíble, en su proceso de sanación y de crecimiento, las personas tienen que aprender a perdonarse a sí mismas. ¿No es así, Marisa? Y no es tan fácil, hasta es más fácil perdonar a otros
que a uno mismo. ¿Cuántas personas no se perdonan a sí mismas? Y esto tiene que ver precisamente con ese lado oscuro, con ese lado negado, ¿no? Con ese lado incoherente. Entonces, ese mal que habita dentro de nosotros puede ser también muy cruel con nosotros mismos. Porque nosotros, sin darnos cuenta, a veces lo rechazamos, lo negamos, pero esto va a emerger en nosotros, en nuestra vida, como emociones, como pensamientos, ¿no? Y los accidentes están conectados a esto, ¿no? Como sensaciones de culpa. Hola Marisa, ¿se te desactivó el micrófono? Sí, estoy. Ya, No, sí, lo que decía que no solamente los accidentes, sino también las enfermedades. claro. Porque muchas veces ese juez, ese subconsciente a veces que es tan duro con nosotros mismos, dependiendo de las creencias que tengamos, Ujú, es el que no te permite que disfrutes de tu vida y te genera, con la información que tienes, ujú, una y otra vez, situaciones dolorosas, situaciones en las que tú sufras porque en el fondo te está castigando porque no mereces ser feliz por esto que hiciste. por Esto ser mal te hijo, perdonas. ¿Ah? por ser mal hijo de repente, ¿no? ¿Cuántas veces en medio, si fueras mejor hijo, o nosotros por sentirnos mal hijos, Sí, es un juez sin, muy, muy duro, ¿no? Y como decía David, el mirar ese perdón que nos tenemos que hacer a nosotros mismos puede ser realmente muy doloroso porque nos hemos pasado la vida pensando que ha sido el otro el que ha generado esas cosas en nosotros, porque no teníamos la responsabilidad de nuestra vida y siempre le dábamos el poder al otro para que el otro sea el que me haga sufrir o me haga feliz, ¿no? O sea, como una cosa absurda, porque la felicidad o la infelicidad va a depender únicamente de nosotros y de la actitud que tengamos hacia la vida, no depende del de, otro. claro, de nuestro estado interior. Así es, así es. Eh, la vida no nos da lo que deseamos, sino lo que nos merecemos. Y lo que nos merecemos está en función, lo que comentaba Marisa, esas creencias, esos introyectos, esa forma, eso es lo que yo siento por dentro. ¿Ya? Entonces, si yo en una etapa de mi vida hice algo que de repente entró en conflicto con mi moralidad, con mi concepto de moralidad, y por eso me siento culpable, eso lo voy a cargar como emoción y me voy a sentir mal conmigo mismo. Y como me siento mal conmigo mismo y es por una culpa, por algo que hice o debí de hacer, ¿no? Desde esta creencia, de estos introyectos, ¿ya? Entonces va a haber castigo. Entonces, ¿cuántos hijos, ¿no? Se sienten culpables con eso, con sus padres? O por diferentes cosas también, ¿no? Cuando han tenido, o cuántas mujeres también cuando han tenido pérdidas, abortos, también. Es algo que puede vivir años cargando esas heridas, ¿no? Ese castigo y impedirse ser feliz, ¿no? Porque internamente es como que se hubiera roto un equilibrio. Entonces, aquí es todo un proceso que hay que emprender, ¿no? Para restablecer ese equilibrio y aprender a perdonarnos, ¿no? A aceptarnos nosotros también. ¿Cuántas personas no se permiten descansar, ¿no? Disfrutar lo que tienen? ¿No? Son muchos, muchas personas que son como automáticos, que solamente es como que vivieran para trabajar, ¿no? Y cuando descansan o paran, es como que sienten que están perdiendo el tiempo. Se sienten culpables. Claro, es la sombra, Sí. es el lado oscuro actuando. Probablemente esa persona de niña tuvo muchas responsabilidades a muy temprana edad y se acostumbró a ser
el que generaba y generaba y generaba, o probablemente tuvo una madre criticona que todo el tiempo le decía, eres un vago y no haces nada, ocioso. Entonces su cerebro hace asociaciones y el hecho de descansar lo asocia a los gritos de mamá o lo asocia a esas responsabilidades que tenía de pequeño. Y aparece el castigador interno. Exacto. Y ¿No? esto también ya en las escrituras está, ¿no? Más de 2000 años, ¿no? San Pablo nos dice, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, ¿no? Entonces, esta sombra, este lado oscuro, tiende a tomar fuerza. Y a veces dándonos cuenta o sin darnos cuenta, lastimamos a personas. A veces nos damos cuenta en el momento, a veces nos damos cuenta mucho tiempo después, pero durante todo este tiempo ha habido un estado emocional que ha sido como una especie de castigo. Claro. Y otra cosa también importante es cuando hablamos de aceptar, ¿no? Muchas veces las personas confunden el término aceptar con resignarse, que no es lo mismo. No es lo mismo. El aceptar es simplemente es saber lo que es, aceptar las cosas como son. Esto es lo que hay. ¿Para qué? Para que uno tenga la claridad de poder elegir qué hacer con eso que ya es, ¿no? Por ejemplo, aceptar por decir que tengo rabia. Ok, tengo rabia, soy rabiosa, ya. Tengo mucha rabia acumulada, pues estoy muy enojada conmigo por, qué sé yo, por no haber seguido mis sueños. Y los sueños los pude seguir a los 20 años y ahorita tengo 60 y estoy enojadísima conmigo. Y tengo rabia, pero esa rabia la expreso con todo el que se me cruza en el camino, ¿no? Entonces, no sé, alguien no me da el artículo como lo pedí y exploto en ira con esa persona. Entonces, eso vas haciendo daño constantemente porque tu rabia la estás expresando de manera descontrolada con otras personas, cuando en realidad la rabia es contigo. Pero no has sido suficientemente valiente de mirar esa rabia y decir, ok, ¿qué hay detrás realmente de todos estos enojos que tengo a diario? O sea, realmente me enoja tanto que en lugar de darme el pan francés me dieron el pan colisa, que se equivocaron y me lo tragué crudo al panadero por eso. O ¿por qué cuando, qué sé yo, el carro de adelante frenó intempestivamente y yo casi me choco, bajé, lo grité y lo insulté y le dije hasta de lo que se iba a morir él y su mamá y su abuelita? Entonces, te das cuenta que comienzan a haber reacciones desproporcionadas en tu vida. Y si tú te preguntas qué es lo que hay detrás realmente de ese enojo, ¿con quién estoy enojada? Puedo estar enojada con la vida, puedo estar enojada conmigo, puedo estar enojada con mi familia, puedo estar enojada con mi pasado, puedo estar enojada con mi pareja. ¿Qué hay detrás de ese enojo? Simplemente el hecho de aceptar el enojo, de abrazarlo, de reconocerlo, te da la claridad para poder decir tú, ok, ya sé de dónde viene, y la siguiente pregunta es, ¿qué quiero hacer con él? Y ahí es donde viene la segunda parte de la frase, la transformación. No es simplemente aceptar y resignar y decir, sí, pues soy rabiosa, y no, no es eso, sino que te da la capacidad de que tú reflexiones para que vayas un poquito más allá de esa emoción que todo el tiempo se está activando hacia afuera, que te mires y preguntes, ok, ¿qué hay detrás de todo esto? Una vez que lo identificas, preguntarte, ¿y ahora qué quiero hacer con esto? Como si fueras un observador de una historia. ¿Y ahora qué hago? Y ahí es donde viene la capacidad de transformar eso que niegas. ¿Para qué? Para que ya no te someta, para que no seas ese esclavo de esa rabia, para que no te malogres todos los días de tu vida con esa rabia que te domina y que hace que tú te hieras, que hieras tus relaciones y que tus días se conviertan en días muy oscuros.
Sí, y eso de comenzar a mirarse uno mismo, lo que comenta Marisa, es bastante importante. Llega un momento cuando uno comienza a autoanalizarse, se da cuenta los estados internos. Y yo recuerdo que hace algún tiempo atrás, ¿no? Mi vida como que no fluía. Entonces estaba conversando con una amiga, ¿ya? Como que lamentándome de mis cosas, ¿no? Y en eso, de alguna manera vi, ¿no? Que esta amiga me miraba de una manera tal como que yo le diera pena. Y yo me di cuenta de eso y dentro de mí me sentí esa vergüenza por haber sentido esto, ¿ya? Por haberme estado comportando así, ¿no? Entonces era como que me di cuenta qué es lo que estaba generando esta dinámica. Entonces en ese momento tomé una decisión también, ¿no? En cómo debería ser, ¿no? Mi forma de ser, cómo debería cambiar esta forma de expresar, ¿no? Entonces cuando somos conscientes de aquel comportamiento, y esto requiere al comienzo práctica, como de comenzar uno a autoanalizarse, autoobservarse, eh, quién eres, qué emociones se despiertan en ti cuando pierdes ese equilibrio interno. Porque pareciera que es el de afuera el que te hace enojar, pareciera que es la otra persona quien hace que te decepciones, pero eso de alguna manera ya forma parte de ti, ¿no? Y tendemos a proyectarlo y a vivirlo. Entonces es un trabajo que también a veces toma su tiempo también, ¿no, Marisa? A veces tenemos que hacer varias cosas para salir de ahí y aprender a aceptarnos y valorarnos y amarnos nosotros también. Yo para poder entender el tema de la sombra, yo me acuerdo mucho, hace muchísimos años, en un video de Enrique Corbera, que me hizo reír mucho el ejemplo, porque después te das cuenta y te das cuenta de cuántas veces estuviste en esa posición. Ujú. Decía que la sombra era como, por ejemplo, que tú te levantes todo despeinado en la mañana, ¿no? Te vayas al espejo, te mires y digas, ah, estoy despeinado, estoy horrible. Agarres el peine y trates de peinar al espejo, ¿no? Te dice, ¿acaso el espejo se va a peinar? No, porque estás tratando de peinar al espejo. Y tú vas a seguir con los pelos parados. Y encima te va a dar rabia. ¿Por qué? ¿Por qué no me peino? Si me estoy peinando. Porque estás tratando de peinar a tu reflejo, ¿no? Y es igual acá. O sea, el reflejo del espejo viene a ser nuestro mundo exterior. Ese mundo que tratamos de cambiar todo el día. O sea, ahora en realidad, por ejemplo, en las redes sociales, ya es, para mí resulta a veces hasta tóxico entrar, porque abres y ves solamente personas que se quejan, que se quejan, que se quejan, que culpan a todo el mundo. O sea, a todo el mundo culpan de lo que está pasando. Y se quejan, y se quejan, y se quejan, y se quejan. Pero ves muy pocas personas que están aprovechando este tiempo para voltear, mirarse y decir, ok, si yo estoy viendo esto afuera, ¿cuál es mi responsabilidad también de lo que estoy viendo? Nadie se pregunta eso. ¿Cuál es mi responsabilidad de esto que está pasando? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar desde mi lugar esto que se está experimentando afuera? Entonces, el otro día con una amiga justamente, ¿no? Que hablaban del tema de que barbaridad, que cómo sea la cuarentena, que la gente se está muriendo de hambre, que bla, bla, todo el mundo así, quejándose, quejándose, quejándose. Entonces me dice, deberían ayudar a las personas haciéndoles donaciones. Y yo le digo a mi amiga, ¿y por qué no empiezas tú? Y me contesta, ¿yo sola qué voy a hacer? Y le digo, inspirar a otros, por ejemplo. Empieza por ti. Elige una familia, a alguien cercano que tú veas que no le está pasando bien. De repente a alguien que trabaja contigo.
De repente a alguien que te ha dado servicio. De repente a ese electricista o ese gasfitero que sabes que ahorita no está trabajando. Y que puedes llamarlo y decirle, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Con cuánto te puedo ayudar? Pásame tu cuenta. O mandarle una canasta de estas que ya te venden listas para su familia. En lugar de estar diciendo que deberían ayudarlos. ¿Quién debería? Si cada uno de nosotros hiciera eso con alguien de su entorno, habría mucho más gente que le estuviera pasando mejor. Pero eso no lo vemos, solamente nos quejamos. Entonces, si te quejas, estás también en el plan de víctima. Te estás victimizando. Y estás dándole el poder a otro para que tome decisiones por ti. Cuando tú podrías hacer una acción, y esa acción podría ser una acción inspiradora para otras personas que genera un efecto dominó en la gente. Y diga, yo también me sumo a lo que ella está haciendo. Como el comercial del champú, ¿no? Yo quiero usar el champú que ella usa, ya, sí, igualito. ¿No? Seamos inspiradores. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que podemos nosotros ver cuando estamos en plan de víctima, preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos afectando al mundo con nuestra actitud o lo estamos infectando? Para infectar ya tenemos al bicho este que nos ha infectado a todos, ¿no? Y nos ha puesto en donde estamos ahorita. Entonces, ¿cuál es tu misión? ¿Cómo estás tú ante esta situación? ¿Estás infectando o estás afectando al mundo? Y preguntar cómo te gustaría afectarlo. ¿Y qué cosas estás dejando de hacer? ¿Por qué atraigo a ciertas personas a mi vida, Marisa? Porque son Que tus han venido a mostrarme de mí mismo. porque son tus reflejos, tu vibración. O sea, estoy ante mí mismo. Sí. Entonces, lo que deberíamos de hacer cuando algo no me gusta, tengo que ver qué parte de ese aspecto soy yo. O estoy en exceso o en defecto. Tú sabes lo que yo hago, sobre todo, la mayoría de las personas que vienen a la consulta son mujeres, ya los hombres son poquitos y son mucho más sencillos. Pero cuando vienen las mujeres, generalmente vienen pues con un tema así de pareja, cosas así, ¿no? Entonces, la queja empieza, no, que es así, espérate. Le doy un papel, le digo, ya, no me digas, anota todo, así, destrúyelo, y empiezan ahí poner todos los calificativos. Solamente califícalo. Me hace Todo lo una que no me lista de gusta. este tamaño, ¿ah? De ese tamaño. Ya. Entonces, cuando termina me la dan. Entonces comienzo a leer, ¿no? Ah, egoísta. Ya, poco amable. Poco amoroso. Ya, tacaño. Y les leo, ¿no? Ujú. Cuando termina ahí comienzo. Ok. ¿Y tú con quién eres tacaña? ¿No serás tacaña contigo misma? Y es como que comienzan y se dan cuenta que lo que pusieron Ujú. cuando se Está los conectado. preguntas, son ellas. Claro, está conectado, claro. Dan a los demás, pero no se dan a sí mismas. Exactamente. Entonces, y eso es clarísimo. Entonces, ese es un ejercicio que es muy divertido hacerlo porque te da mucha información. Te da muchísima información. Entonces, y te das cuenta por qué estás atrayendo personas así. Porque si miras en tu entorno y no tienes a uno un tacaño, sino tienes a 5, ok, entonces esa es una información que está bastante alta en tu realidad. Entonces, ¿qué tan tacaña soy yo conmigo o con otros? Entonces, los enemigos, las personas difíciles, ¿nos vienen a sanar, Marisa? Vienen a mostrarte la información que tienes que cambiar. Y hay que agradecerles muchísimo. Es una oportunidad de sanación, entonces. Sí, hay que agradecerles muchísimo. Claro. Entonces, Es- puedo quejarme, Estás ahí, ¿ah? mantenerme donde estoy, o puedo usarlo como medio para mi transformación Sí, sí. y ya no repetir, ¿no? Porque precisamente cuando uno no aprende, ¿qué pasa? Claro, esa es una cosa muy importante de la teoría del espejo, de la ley del espejo, porque te dicen que cuando tú llegas a identificar el espejo y lo transformas en ti, el espejo se rompe.
Es decir, esa información ya no se vuelve a reflejar, porque ya lo resolviste en ti. Aparecería otra cosa, pero ya no lo mismo. Exacto, Claro, exacto. eso, o sea, vas accediendo, o sea, la vida es como una escuela, ¿no? Vas pasando a otro nivel de conciencia. Es como ir abriendo archivos. Es la típica imagen de la cebolla, ¿no? Saco esta capita y voy a ir sacando y voy a ir pelando esa cebolla. Voy a ir pelándola para que la información, digamos, se vaya. Porque, claro, a ver, uno puede resolver, por ejemplo, el tema de la tacañería, ya. La tacañería, lo resuelves. Pero la tacañería puede tener varias aristas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que son tacaños con el conocimiento. ¿Cuántas veces nosotros que tenemos que nos prestamos libros, que tenemos información, cuántas veces no nos hemos chocado con personas a las que tú les das y de repente ellas es como, no le voy a dar porque si le doy, quizás va a ser mejor que yo como terapeuta. No, con ella no comparto. Muchas veces, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que probablemente no eres tacaño en algunas cosas, pero hay cierta tacañería reflejada en otra actitud. Entonces también esa actitud se puede ir sanando, porque es otro aspecto de la Hay que, información. hay que irlo identificando, puede ser Hay que tacaño con las emociones, con el hacer, contacto, con las palabras. con el ¿No? Entonces, afecto, ¿no? Puede ser tacaño de muchas maneras. Tacaño con uno mismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas que son súper así amorosas con los demás y dan, te dicen, no, yo no soy tacaña, y de repente la ves que está con una casaca toda rota, ¿no? claro, no se Oye, y mira. contigo, no, pero es que esta todavía la puedo usar, todavía, ahí está. Y sienten que no pueden gastar en ellos, porque se sienten culpables. Porque cómo voy a gastar yo si mis hijos o mi familia necesita. Eso pasa mucho con las mujeres, con las mamás. Muchas mamás son así. Claro, Sienten ¿no? como que no merecen darse un regalo ellas porque los demás necesitan. Y no se ponen ellos en su lugar, ¿no? En el lugar de que, oye, yo también me interesa, ¿no? Me interesa también yo gratificarme de alguna manera, porque yo también me merezco. Claro. Y entonces aparece el tacaño. Cuando no te das, aparece el tacaño, el que no comparte contigo, el que no te da afecto. Claro. No te das afecto a ti mismo. Claro, el que no te das afecto a ti. Entonces, todos estos personajes aparentemente conflictivos vienen a sanarnos, a curarnos un aspecto de nosotros. Y es algo que vamos a hacer también toda la vida. Ahora, lo maravilloso de esto de la sanación y de integrar esos aspectos es que aquello con lo que en su momento luchas y no logras aceptar ni entender, una vez que lo sanas, eso regresa en ti como fuerza, como vitalidad, ¿no? Entonces, cada vez que integras estos aspectos es como que te vuelves más fuerte, más sabio, ¿no? Tienes más fuerza para ir ante la vida también. Cuando uno más se divide, más lucha, también está más cansado, agotado, con pocas fuerzas, con pocas ganas, ¿no? Es como una actualización de las aplicaciones. ¿Sí? Sí, Una nueva totalmente. versión de ti, ¿no? Y Ujú. esa nueva versión de ti es como que saltas a otra realidad donde vas a tener otro tipo de experiencias, ¿no? Es una nueva versión. Entonces, cada integración que tú haces de información, estás haciendo como una actualización de la aplicación, del programa. Entonces ya no tienes el programa en 3.2, sino te vas al 3.6, ¿no? Ujú. Y así, cada cosa que resuelves es una mejor versión de ti. Ujú. Entonces, prohibido quejarse, sino ver qué aspecto de ti te está mostrando eso conflictivo con las personas, con las circunstancias que vives. Es algo no aprendido, no superado. Y mientras no se aprenda, mientras no se integre, se repite. Ahora, no hay que ser tan malos tampoco, pues, porque también hay que darle su espacio a la queja un ratito, ¿ah? Ay, Constructiva. la queja, y una vez te di con el doctor No, Mario sí, Martínez, vale quejarse constructivamente. Ya está con bien, el claro, doctor ¿no? Mario Martínez te decía, ¿no? Ok, tú tienes derecho a un ratito de ira.
¿Sí? Tu A espacio, todas las emociones. ira con derecho, ahí quéjate todo lo que quieras, ya. Tus 15 minutos, ya. Paras, cierras tu etiqueta de la ira y ahora dices, ¿y ahora qué hago con esto? Ahí empieza su reflexión, porque también así de que al toque pasemos a la reflexión y a ver, no, no, no. Tu ira con derecho No, tienes tu espacio. claro, claro, a lo que me refería era a la actitud, ¿no? Sí. O sea, ¿te quejas para mejorar o te quejas para victimizarte? O sea, son dos cosas diferentes. Ahora, las emociones que las tenemos que vivir todas, sí, son muy importantes vivir nuestras emociones. El no, el no conectarnos con nuestras emociones, el negarlas, el no quererlas sentir, nos hace entrar en conflicto y fortalece precisamente esta sombra. Así Entonces, es. de repente, quiero abrazar a alguien, quiero darle todo mi amor, pero me contengo de repente me rechaza, ¿qué dirá, qué pensará? ¿No? Entonces, todo ese amor que tengo para dar se reprime y va a ser conflictivo para mí, ¿no? O estoy enojado por lo que está haciendo la otra persona y no le llamo la atención, no le digo nada, por estar en paz, eso se va a la sombra, ¿no? Entonces se trata de ser coherente. Ahora no se trata tampoco de gritar, pero sí de hacerle llegar el mensaje. No, y ver también qué heridas están activando, ¿no? Porque hay heridas arquetípicas, ¿no? Tenemos la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la injusticia, ¿no? La herida de la escasez. Entonces, ¿qué herida es la que está exaltando la persona o la situación que tienes al frente? Claro, ¿y qué recursos tengo? ¿No? ¿Qué recursos necesitaría? ¿No? O también, ¿a qué necesito recurrir? ¿O hasta quién? ¿No? Cuando tengo algo que no lo puedo superar por mí mismo. Porque va a haber muchas cosas que nosotros lo podemos resolver por nosotros mismos. Va a haber otras cosas que necesitamos adquirir información y otros aspectos que vamos a tener que conversarlo con alguien también para encontrar un punto de vista exterior a nosotros. Es buenísimo eso también, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos metidos, es como cuando tienes el celular y te lo pones acá, si lo tienes tan cerca, no vas a poder tener una perspectiva del tema. Ujú. Entonces, a veces hay que recurrir a otra persona para que la persona te ayude a alejar la situación y te conviertas en el observador de lo que estás viviendo. Porque cuando lo miras desde el observador es que tienes perspectiva y puedes tener una mayor claridad para poder ver qué hacer con eso que tienes al frente, volverte el observador. Y tener más opciones también, porque cuando ves otros puntos de vista, te enriqueces, ¿no? Porque ves más opciones a lo que estás viviendo. Y generalmente puedes estar compartiendo tu experiencia, porque por resonancia se la vas a contar probablemente a alguien que ya pasó por eso. Ujú. Porque así es, por resonancia siempre caemos a contarle el problema a una persona que ya lo experimentó. Sí, Entonces, te va a tendemos poder a... contar su experiencia y desde su experiencia tú vas a decir, ah, me resuena esto, me resuena acá, o me resuena acá, o me resuena allá, y te puede dar una visión un poquito más ampliada del asunto. ¿Qué de mí atrae a los demás, Maritza? Bueno, yo siempre pienso que es el tema, la información son como frecuencias de radio, o sea, para mí, tú vibras en una frecuencia 3, la frecuencia 2 va a pasar por debajo, la frecuencia 4 va a pasar por arriba, pero las personas que están en tu misma frecuencia van a ser las que van a estar a tu lado y te van a estar compartiendo la realidad contigo. Entonces, una frase también que tiene Enrique Corbera que también me gusta mucho es, mira a tu alrededor. ¿No te gusta lo que ves? Entonces empieza a cambiar los pensamientos que tienes. Porque eso que ves ha sido creado por tus pensamientos, por la vibración de tus pensamientos. Nuestros pensamientos atraen, Nuestros, sintonizan. exacto, nuestros pensamientos lo que hacen es sintonizan la frecuencia para que las personas con nuestra misma frecuencia vibratoria de pensamiento estén con nosotros. O sea, somos como una especie de receptor de radio que nos sintonizamos a la misma frecuencia. Así es. Mucho cuidado con los pensamientos.
Claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa. Y muchas veces hay personas, por ejemplo, cuando yo estaba con el tema del yoga, te decían, pero yo no es que tenga malos pensamientos, claro, porque uno solamente es consciente del 3% de los pensamientos que tienes. Sí, claro, totalmente. Entonces el 97% está por debajo de la línea, no tienes ni idea de lo que está pasando. Ujú. Es como el detrás de cámara. Y una vez me dieron un ejercicio muy bonito, que yo ahora, por ejemplo, en la cuarentena lo he estado usando, que es el hecho de, a veces digo, ya, pero yo no estoy pensando nada feo, porque estoy tratando de mejorar mi pensamiento, pero me siento angustiada, me siento con ansiedad, me siento con miedo. Generalmente cuando recién te levantas es bien interesante hacer ese proceso porque ver qué estás sintiendo, porque si tú estás con esa ansiedad y con ese miedo, significa que hay mucho pensamiento negativo debajo de la línea. Y que probablemente en la noche, cuando duermes, esos pensamientos negativos, porque probablemente te apagaste mirando el televisor, la noticia, estás con todas esas cosas feas, miraste las redes sociales, todo el mundo se queja, entonces te vas con toda esa información horrible a dormir y toda esa información comienza pues a moverse a nivel subconsciente en la noche y obviamente cuando tú te levantas estás como que, ¡ah! No sé qué tengo, estoy ansioso, estoy angustiado. Entonces, una de las bonitas maneras de ver qué cosa estás pensando tú de manera subconsciente es conectarte con qué estás sintiendo. Importante los últimos pensamientos del día también. Sí, sí, De hecho, de todo el día, ¿no? Pero los últimos van a ser los que también van a sintonizar con nuestra parte inconsciente, sí. con qué vamos a vibrar, ¿no? Durante ese sueño o el día siguiente también. Claro, y tu sueño ahí ya puede ser reparador o destrozador. Sí, también. ¿Para qué reflejamos los patrones de nuestros ancestros? Y esto es algo que comentabas en lo que está bajo esa línea, ¿no? En el inconsciente, ¿no? Ahí hay como una memoria almacenada, ¿cierto? Claro, claro. Y muchas veces es para cenar, o sea, nosotros, si bien es cierto, tenemos una información personal, tenemos una información ancestral también. Y esa información ancestral muchas veces se nos refleja para sanar los patrones del árbol, para sanar los patrones familiares. Porque si yo lo resuelvo en mí, lo resuelvo para mi descendencia. Entonces corto esa información que ha estado, digamos, repitiéndose por generaciones, la corto y libero a mi descendencia de esa información y se sana el árbol. Ujú. Claro, nosotros somos, de alguna manera, parte de nuestra misión de vida es eso, ¿no? Ayudar a todo el sistema también en los procesos que hayan tenido. De hecho, cada uno de nosotros hace lo mejor que puede para ser feliz, ¿no? Y nuestros padres, nuestros abuelos también hicieron lo mismo, ¿no? Unos con más acierto que otros, pero hacemos lo mejor que podemos desde lo que conocemos. Va a pasar a veces tiempo para darnos cuenta que aquello que hicimos no fue tan bueno, tan sano, pero igual, en el momento que nosotros estemos viviendo las circunstancias, solo podemos hacer lo mejor también. Y cuando somos conscientes de aquello que vamos haciendo, obviamente actualizaremos esta información también. ¿Existe el destino en las relaciones interpersonales, Marisa? Yo antes pensaba que sí, ahora pienso que no. Una transformación. ¿Y qué hizo que cambiaras de opinión? Eh, Cuando tú dices el destino es el responsable de mis relaciones interpersonales, le estás dando un poder al exterior. Le estás dando ese poder, claro, que es como si a mí una mano superior que mueve los hilos me pone esta persona como para que yo sea infeliz y como para que yo aprenda. Y yo, pobre víctima, sufro porque el destino me lo puso y no es así. O sea, yo creo que esta divinidad,
esta mente, este cosmos, este universo, como le quieran llamar, a esta energía superior que nos ha creado para que experimentemos ese camino para llegar a ser felices. Experimentemos la vida desde el disfrute, no desde el dolor. Claro, y ahí lo que comentabas de la vibración. Sí. Entonces vamos a conectarnos con personas afín a nuestra vibración, a nuestra frecuencia. Con quién vamos a sintonizar, van a ver esos patrones, esa historia, eso no resuelto, ¿no? Y que tiene que ver también con nuestros padres, ¿no? De hecho, una de las relaciones importantes que tenemos que sanar es con ellos, ¿no? Puede haber un amor por eso o por defecto, ¿no? ¿Tú te acuerdas de lo que decía Claude Baubier cuando hablaba del tema de las relaciones de pareja? Decía, nos enamoramos de nuestro conflicto. No, y es así, todos vamos con esa ilusión, ¿no? De encontrar el amor, la felicidad, ¿no? Pero nos damos con la puerta en la cara, como se llama. Sí, claro. Entonces, porque la pareja va precisamente, vamos a proyectar todas nuestras necesidades, toda esa sombra, todo ese negado, todo eso no resuelto va a salir con la pareja. Claro. Lo que pasa es que Y, los subconscientes son muy, muy astutos y nos llenan ¿cómo se llaman? Neurotransmisores, de hormonas, como para que no te des cuenta lo que te están haciendo, ¿no? Entonces, tus amigos se dan cuenta, pero tú no te das cuenta. Es como que te bloquea la razón. Una vez vi un programa en el Discovery Channel muy interesante sobre el proceso del amor, cómo ya, funciona el amor en el cerebro. Y te decía que el tema químico, las hormonas, cuando las hormonas así se alborotaban, entonces el cerebro empezaba un proceso químico de bloquear la razón. Y te ujú, saltaba solamente la parte de la emoción. La razón te la bloqueaba total, ¿ya? Y yes, que ese experimento de bloquearte la razón duraba exactamente 36 meses. ya, 36 meses lo que duraba ese proceso, porque era el tiempo que necesitaba el ser humano para reproducirse, ujú, gestar y el primer año del niño. ujú. Y de ahí te lo bloqueaba, te lo Por eso, desbloqueaba. por eso dicen, ella tiene un novio, novio. O Claro, si estás bloqueado no lo puedes ver, ¿no? esposos. Claro, entonces te decían, ¿no? Que cuando comienza a bajar ese velo, es cuando ya pues tú antes te da, pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ay, qué lindo, mira cómo chanca la pasta de dientes, donde puedo, ay, sí es tan tierno, ¿no? Y después como comienza a Falsedad. bajar el velo de las hormonas, es como que, porque está chancando la pasta de diente así, siempre la chancó igual, pero comienza a alterarte. Te comienza a alterar, ¿por qué? Porque el velo, esas hormonas comienzan a bajar y empiezas a ver el reflejo de lo que tienes al frente, pues tu información reflejada. Y es por eso que no te gusta y quieres cambiarlo al otro o a la otra y ahí empiezan los problemas. Así es. Y ahí viene de repente cuando te dicen, no, no, pero ya, me divorcio y me voy con otro. Y crees que esa va a ser la solución. Y cuando te casas con el segundo te das cuenta de que la cosa se te puso peor, ¿no? Y si Entonces, tienes un tercero, peor, porque es como que te van subiendo el volumen de la experiencia hasta que te des cuenta. claro. Entonces podrá cambiar Juan, Pedro, Miguel, todos igual. Es como cuando te quieres ir de país, ¿no? O sea, no, no me va bien acá y no sé qué, y regañas y te quejas, pero si tú no te transformas, por más que te vayas a donde te vayas, tu información está contigo. No podemos escapar de nosotros mismos, No, a donde vayamos, ni la solamente chimba. tienes que transformarte, porque la sombra te va a seguir, siempre te va a seguir, ¿no? Entonces, lo importante es mirar la sombra, aceptar la sombra, Y precisamente, transformarla. claro, y precisamente la sombra la llena de vitalidad y fuerza a estos dos aspectos de la condición humana.
La culpa y el victimismo nos despoja de nuestro poder y se lo entrega a otra parte que no es nuestra. Y Así el resultado, el sufrimiento, el dolor. es. Tú te vas a dar Bueno, cuenta, ¿cómo te das cuenta que estás experimentando la sombra? Porque escúchate hablar cuando juzgues, cuando te quejas, cuando señalas, ¿no? Y es bien interesante cuando te escuchas decir eso y después, ay, ya, verdad. claro. Haces tu reflexión y lo volteas hacia ti. Claro. La mejor. Ahora, la culpa y el victimismo lo que va a hacer perpetuar también esa condición, mantenernos en víctima, en la queja, pero no en una queja constructiva, sino destructiva. Mm, Entonces, es algo de la condición humana que tenemos que nosotros trabajar. Al final es una elección esto. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Voy a cosechar lo que siembro. así es. Y eso quizá lo sabemos en teoría, pero cuando lo queremos aplicar a la práctica es como si se nos fuera el concepto, porque Sí, es un concepto totalmente. que hay que integrarlo. Es un Sí. concepto, es como un ejercicio, así como cuando vas al gimnasio y quieres tener los brazos bien fortalecidos y haces tus pesas que comienzas con 5 veces un día, al día siguiente vas a 10, al día siguiente vas a 15, y es un entrenamiento constante porque si lo dejas de hacer se te cae todo de nuevo. Ya, igualito es este trabajo. Es un trabajo del día a día, es un trabajo constante. No es un trabajo que lo hago una vez y lo dejo. Si lo dejas, te vas a estancar hasta donde llegaste. Es un trabajo del día a día, es un trabajo de todos los días estar observando, de todos los días estar preguntándome qué mejor versión quiero ser ahora de mí, a dónde quiero avanzar conmigo, ¿no? O sea, saber que no depende de nadie tu avance, solamente de ti y de las elecciones que tú tomes. Claro, ahora las emociones, nuestra forma de comportarnos también debemos de observar si nos está dando los resultados que queremos, porque a veces tenemos comportamientos y hasta creencias que no nos sirven para nada, pero las seguimos usando, ¿no? Porque no nos autoanalizamos, no nos autoobservamos. Queremos cosas diferentes, pero tampoco ni tenemos pensamientos diferentes ni hacemos cosas diferentes. Ahí está O la sea, gran frase de Einstein, ¿no? La mejor definición de locura es seguir haciendo lo mismo y pretender tener resultados diferentes. y eso es una constante, lo que comentabas, ¿no? Es un trabajo del día a día, Así es. ¿no? Es un ejercicio que va a estar hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Si lo hacemos, si nos volvemos disciplinados, va a ser a nuestro beneficio también. Así es. Así es. Así que eso es algo que tenemos que integrarlo y hacernos muy conscientes de eso, ¿no? O sea, Ujú. saber que todo lo que nosotros estamos experimentando es solamente consecuencia de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando y de las acciones que estamos tomando. Nadie tiene la culpa de lo que estamos experimentando cada uno en su vida. Los invito a leer este mensaje de la pantalla y sobre todo a observar y sentir su cuerpo, qué es lo que le hace sentir a ustedes. Y a ver, escríbanos honestamente qué es lo que sienten. ¿Ya? Eso es una forma, de repente, algo que debemos de saber, el cuerpo o las sensaciones corporales nunca engañan. Nosotros a veces mentalmente nos inventamos historias, nos mentimos, pero las sensaciones corporales, ¿no? Por eso los test kinestésicos son bien certeros. Sí, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque es pura inconsciencia, es pura inconsciencia. ¿Ya? Entonces, claro, cuando sientes miedo, entonces hay algo incoherente en tu vida, ¿no? Eso no te, o sea, tú te puedes justificar, ¿no? Pero no puedes engañar a tu parte inconsciente, no puedes engañar a esa sombra. Elsa dice que no entendió la pregunta. El tema es que leas la frase, te mereces La todo lo frase de la que a pantalla. otros, y que luego te mires, te observes para ver si sientes miedo o sientes felicidad. O sea, ¿qué En tu emoción cuerpo. te ¿Cuáles causa la son, frase en tu cuerpo? claro, qué sensaciones hay en tu cuerpo? ¿Ya? Entonces, todo eso nos está hablando de cómo nosotros estamos proyectándonos, cómo estamos interactuando con nuestro entorno, con las personas y sobre todo las incoherencias.
¿no? Si somos honestos con nosotros mismos, si nosotros queremos integrar la sombra, si nosotros queremos integrar esa parte oscura, tenemos que ver la totalidad. ¿Ya? Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos, en el fondo sabemos que está mal, pero aún así lo hacemos porque en nuestra mente nos engañamos de que eso va a cambiar solo, ¿no? O la otra persona va a cambiar, ¿no? O estás esperando la situación ideal, el momento ideal, o que por magia se arregle solo también. Entonces, Una manera de engañarnos también, ¿no? sí, nosotros mentalmente somos muy astutos y nos engañamos, nos mentimos de maneras increíbles, pero las sensaciones físicas, ¿no? Los test kinestésicos no son bastante certeros. Es por eso que la enfermedad aparece, ¿no? De acuerdo al conflicto. No te va a aparecer cualquier enfermedad. Y va a ser en una parte del cuerpo también que esté en simbolismo con tu conflicto. El cuerpo expresa lo que está impreso en tu alma, ¿no? En esa parte inconsciente, toda esa oscuridad, ¿no? Igual que las relaciones. ¿Okay? Claro, el cuerpo, lo que leí una vez fue que normalmente la mente subconsciente lo que hace, te comienza a poner primero las cosas al frente, en el espejo, en las relaciones, en las situaciones que tú transitas, pero el último bastión para que tú te des cuenta y cambies la información es el cuerpo. Y es el último bastión que tiene la mente subconsciente para que lo mires, para que mires ese conflicto. Entonces te enferma Claro, y te lo pone ahí para ver si es que ahí estás expresando o no el conflicto, la sombra que no estás integrando, ¿no? claro, por eso estas metodologías holísticas, ¿no? Ven todo eso y observan el cuerpo, ¿no? PNL, Psyche, ¿no? La biodescodificación, todos ellos usan holísticamente, ven todos los arquetipos, ¿no? Las reacciones, las posturas corporales, todo eso está hablando qué es lo que está pasando dentro de ti, ¿no? Entonces, observar el cuerpo, nuestras emociones, eh, están expresando esa parte oscura, esa parte inconsciente, si está en equilibrio o en desequilibrio, ¿no? Entendiendo el desequilibrio como la oscuridad, como lo negado, como la maldad también, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender aquí. Habrá cosas que de repente fácilmente son entendibles y fácilmente lo pueden ver. Otras cosas de repente van a necesitar conversarlo, encontrar otras formas, ¿no? De abordar esto para precisamente conectarte y conectar con tu poder. Porque cuando integras esta sombra, cuando ese miedo es transformado en algo más saludable, nutritivo, y sobre todo te entregue el mensaje que te está queriendo dar, ¿no? Porque toda esa nostalgia, esa tristeza o ese miedo te está dando un mensaje. A veces no lo entendemos, pero cuando lo recibimos y lo integramos, eso se vuelve en fuerza para nosotros. Claro. Acá nos están diciendo, Silvia dice, gracias de antemano por estas sesiones. David, dijiste que si sentimos que hacemos algo malo, ¿qué pasa si esto malo es una creencia social que me ha dicho que eso es malo y es un perjuicio para mí? Pero el objetivo es que al hacerlo me siento bien, siento gozo, felicidad. ¿Cómo entonces romper esta incoherencia? ¿Debo seguir a mi creencia o a mis emociones? ¿Cuál tiene mayor peso? Eh, Mira, ahí lo que tendrías que hacer es primero cambiar, o sea, ¿por qué te afecta esa creencia social? Porque si tú realmente estuvieras en paz con lo que estás haciendo, no te sentirías mal por la creencia social. Significa que esa creencia social está arraigada en tu mente subconsciente. Entonces, si está arraigada en tu mente subconsciente, obviamente tú vas a estar yendo a la derecha y tu mente subconsciente te va a estar diciendo, no, es a la izquierda, es a la izquierda, y ahí es donde se crea el conflicto. Por eso es que te hace sentir como si fuera algo malo, porque te lo han dicho, pero tú en el fondo lo quieres hacer. Entonces, Es una dualidad, ¿no? una Ahora dualidad. también, claro, ahora también de repente ahí necesitas ver otros aspectos más, ¿no? Puede haber introyectos también, ¿no? Si tienen que ver con tus padres, ¿no? Nosotros lo que nos dicen nuestros padres es verdad, se toma como verdad, así no nos convenga.
puede ser una lealtad, o sea, pueden haber varios aspectos ahí. Entonces ahí de repente necesitarías clarificar más profundamente esto, ¿no? Y ver qué otros aspectos más hay en eso, ¿ok? Bien, Marisa, abrimos los micrófonos para preguntas. Sí. Fernando nos dice, ¿te refieres lo que hacemos o lo que decimos a los demás? Ah, ahí me perdí un poco, no sé. Ya. ¿Qué tal si Fernando, habilitamos el sí. micrófono a Fernando? A ver, Fernando, ¿Lo habilita a habilitaste? Fernando para... ¿Lo habilitaste? No, A no. ver, a ver. Voy a buscar a Fernando. Ya. Hola, Fernando, ¿nos puedes escuchar? Hola. Sí, 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 claro. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. A ver, ¿nos puedes aclarar un poquito tu pregunta para entenderte un No, poco es mejor? que yo me refiero que estaban refiriendo, una cosa son acciones y otras cosas son lo que el lenguaje común, lo que hablas el día a día, lo que hablas desde que te despiertas hasta que te acuestas, ¿no? Si te encuentras con una Ujú, persona, un saludo, es lo que le dices. Pero ujú. lo que haces es ya más que nada que tiene ligación con lo que, digamos, si tienes un proyecto para tus hijos, estás haciendo cosas, trabajando para poniéndolo tú no quieres que esté en un colegio tal, sino lo matriculas, estás haciendo, no le estás diciendo al niño, ¿no? Sino le estás haciendo directamente, bueno, mira, vas a estudiar en tal colegio. Entonces ya lo estás haciendo, no le estás diciendo, sino lo estás haciendo. A eso Ujú. me refería, ¿no? Ya, pero ¿cuál es el conflicto ahí? No, no, yo no digo ningún conflicto, sino que en la pregunta que decías, ¿te mereces todo lo que haces a los otros? Ah, A ya. esa pregunta. Ya, pero eso ¿cómo te hace Esa- sentir a ti? ¿Cómo bueno, mira, sientes, cómo lo vives en tu cuerpo? si lo haces, No, ¿cómo lo vives en tu cuerpo? supuestamente si tú estás haciendo, bueno, Ya, en una relación de padre a hijo, ya. Ya, todo yo lo te que voy a estás sugerir acá haciendo, que le quites el razonamiento y solamente te enfoques en lo que te hace sentir esa pregunta, nada más. Si no claro, te o sea, enfoques si en la estás haciendo algo bueno, te vas a sentir bien, obviamente. Si, por ejemplo, dices, mira, voy a matricularlo en este colegio, lo matriculas y te sientes bien porque va a tener un buen Claro. futuro pensando. Entonces está bien, pues, y precisamente también había una dualidad en estas respuestas, ¿no? Este, Pero, Fernando, siento que estás racionalizando mucho la pregunta. claro. Ujú. La idea era de que si tú cierras los ojos, por ejemplo, y solamente escuchas esa frase, no la racionalices, solamente escúchala. Te mereces todo lo que haces a otros. ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Qué sientes? ¿Sientes miedo o sientes felicidad? Porque el tema no es, no, porque lo focalizo en mi hijo, eso ya es razonar. Simplemente es, Claro, eso deja no que ayuda. la pregunta caiga para Ujú. ver cómo reacciona físicamente tu cuerpo, porque esa reacción física te va a estar relacionando a una información que hay, donde posiblemente tú puedas tener un conflicto o una incoherencia. Ese es el ejercicio. Y ahora, si solamente te da felicidad, entonces no hay conflicto, Claro, ¿no? No hay claro. Ya, conflicto, ya, claro. Pero eso ya. sí, lo que comentaba Marisa, el racionalizar mucho realmente no ayuda mucho tampoco. Claro, Lo porque que se este trata, en este ejercicio, lo que se trata es de sentir, ¿no? Si sientes miedo, entonces es intentar acercarnos cuál es la incoherencia en mi vida. Y si te da felicidad, placer, no hay conflicto, entonces todo está bien. Habría que ver otros aspectos ahí, Y en otra ese cosa, caso. Fernando, cuando uno comienza a racionalizar mucho la situación, yo por experiencia te lo digo, es un miedo subconsciente a Sí. conectarme con lo que esa frase me está diciendo. Ujú. Entonces, Claro. como no quiero conectarme con lo que esa frase me está diciendo, el subconsciente es muy astuto, entonces me pongo la pared del razonamiento y comienzo a rechazar todo. No, pero esto no, pero Vale. esto sí, pero esto acá, pero esto allá. Entonces, ese es un mecanismo muy frecuente, ¿no? Que De defensa, ¿no? cuando yo estoy en sesiones de Psyche, es tan alucinante la forma como el subconsciente se puede
agenciar para que no lo agarres en la información limitante que muchas veces las personas ni siquiera pueden leer lo que escriben. Con eso te lo digo. Sí. Bien, gracias Fernando. A ver, acá tengo una mano levantada de Vilma. Vilma, lo voy a habilitar a Vilma. Está levantada desde hace rato. Sí, ya. A Sí. ver. Hola Vilma. A ver, Vilma, ¿nos puedes escuchar? No, creo que ya no. No. Bajó Bueno. la manito. A ver, otra pregunta. Creo que había una pregunta más ahí. Merezco mi cuerpo, siente paz, espectacular. Ya. A ver, Claro, hay el más preguntas. racional es el actor de la mente consciente. Sí, Catherine, claro. Después. A ver, ¿alguien para habilitarle? Vero, a ver. Hola, Vero. Hola, hola, muchas gracias. Todo está muy, muy bonito, me encanta, estoy muy feliz. Bien. Estoy muy nerviosa. Yo Pero, no, imagínate. no soy muy buena para hablar en público. Bien, bien. Bueno, sí, mi situación es de que desde que yo era muy pequeña siempre he trabajado y siempre el dar, el dar. Y ahorita que comentaba que, este, que, que todo lo das por los niños y que a veces no te compras nada. Yo tengo mi niño de 5 años y él tiene autismo, entonces yo compro todo para él Ujú. y casualmente estaba yo viendo en una blusa mía que usé hace 3 días que estaba, pues ya está bien viejita la blusa y Ya. digo, no me compro nada, o sea, y sentí el deseo, desde que lo he estado escuchando, sentí el deseo de quererme comprar algo. Yo quiero Ujú. ver en internet a ver qué me pueden, delivery aquí, Ujú. porque me vi y me dije, no, yo así no soy, yo necesito verme bonita, Ujú. no sé, algo como que despertó en mí y dije, Ujú. tiene que cambiar, no es posible esto. Y sí, a veces sí, yo sí, toda mi vida he dado mucho a mi mamá, a mi familia, a veces no he tenido y doy. Yo soy de dar, Ujú. siempre de dar. Malamente a veces, como dices, a veces compramos la felicidad de la familia y he caído en ese error muchas veces. Pero nunca es tarde para cambiar, ¿verdad? Nunca es tarde para ser mejor, avanzar y que la familia y la gente que esté alrededor tuyo te quiera como tú eres, no por el Claro. dinero que le mandas o por lo que le compras a alguien. Ujú. Claro, el regalo tienes que ser tú, Vero. Sí, y lo he empezado a practicar y poco a poco yo creo esto es nuevo para mí, yo solo quería agradecer y estoy muy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Y Muchas Gracias. nerviosa. gracias a ti por compartir tu tiempo también y darte la oportunidad de mirar otras cosas, ¿no? Claro. De mirar Ahora, otra arista. claro. Y ahora, la mejor manera de dar amor a un hijo, ¿no? Es que el padre, la madre, se dé amor a sí misma, porque al final los hijos copian los comportamientos de los padres, Mm. ¿no? Entonces, unos padres que se aman, que se dan, entonces el hijo también se esfuerza en eso, ¿no? En darse a sí mismo, ¿no? Eh, en aceptarse a sí mismo, ¿no? Entonces, a veces vivimos circunstancias que nos hacen salir de nuestra coherencia, pero como también comenta Vero, nunca es tarde para cambiar, eso sí es totalmente cierto. Bien, acá voy a habilitar el micrófono a Nancy. Hola Nancy, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Buenas Gracias noches, Nancy. por este espacio. Bien. Quería preguntar sobre cómo las personas sintonizamos en la misma frecuencia. Ujú. Ya. David, tú conoces mi historia, tú eres mi terapeuta ya más de un Ah, año, creo, y muchas gracias por toda la ayuda que me has brindado. Eh,
por ejemplo, esta pregunta va con mi familia. ¿Qué Ujú, tal si, o sea, en mi familia estamos sintonizando mal esta frecuencia? ujú. Ya. Eh, Más o menos me entiendes. Sí, 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 Nancy. Sí, Ya. gracias por tu pregunta. Ya, ya, y ahí te respondo y luego Marisa también va a dar su aporte. Ya. Nosotros ya venimos con una herencia emocional, ya. Situaciones también por resolver con nuestros padres. Ya. Eso hace que nosotros internamente sintamos emociones. Esas emociones van a ser al final la vibración. ¿Ya? O sea, a emociones constructivas, saludables, vibración saludable. A emociones tóxicas de dolor, vibraciones más bajas, podemos decir, ¿no? Entonces, en esencia, o en resumen, sería como la buena vibra, la mala vibra, lo que solemos hablar. Esto va a hacer que nos relacionemos con un patrón de personas, ¿ya? Con un tipo de patrón. Y no, tanto nosotros nos vamos a sentir atraídos hacia estas personas y como estas personas también van a ser atraídas hacia nosotros. Cuando analizamos ya un poco más amplio esto, esas personas también su historia personal de vida tienen muchos puntos en común con la nuestra. Ahora, en cuanto a la familia, ¿no? Todos queremos ayudar a la familia y está bien, ¿no? Todos queremos que nuestra familia sea feliz, está bien. Pero también tenemos que entender que nosotros solamente podemos ser nuestra parte, ¿no? Y entender que cuando nosotros cruzamos ese límite, ¿ya? En vez de ayudar, a veces también entramos en conflicto. Entonces va a haber cosas que nosotros vamos a tener que aprender a aceptar de nuestra familia, de nuestros padres, de los seres que amamos. Eso puede llegar a ser un proceso también. ¿Ya? Entonces, nosotros en este proceso debemos también nosotros aceptar que tenemos límites, ¿ya? Y que solamente podemos dar lo mejor de nosotros. Y lo demás también depende de las otras personas. Cuando nosotros hacemos esto y las otras personas se sienten respetadas, también comienzan a hacer su parte, pero tienen que sentir de alguna manera este equilibrio en nosotros también. ¿Ok, Nancy? ¿Qué más nos puedes decir, Marisa? Mira, una de las cosas muy importantes, y eso sí te lo puedo yo explicar por experiencia, uno llega a una familia y la familia muchas veces va a tratar de cambiarte o va a tratar Ujú. de sumirte en Su vibración. en ese mecanismo de relacionarse. Ujú. Eh, pero lo que tenemos que entender es que el camino de transformación y el camino de evolución es individual. Entonces, a veces uno tiene que renunciar, como fue mi caso. Cuando yo estoy en esta familia donde era la rara, la hippie, la loca por estas ideas, o sea, obviamente mis ideas fueron raras desde que tenía 14 años, tengo 55, entonces no era aceptada en esta familia. Para mí hubiera sido más fácil decir me adapto para que me quieran, me adapto y hago lo que ellos me piden para que me acepten y formar parte del rebaño. Gracias a Dios, algo dentro de mí me decía, no, tú tienes que ser leal a ti misma. Y fui la oveja negra descarriada durante muchísimos años. Incluso en casi 5 años, después del fallecimiento de mis padres, yo no tuve contacto con ellos, porque así lo elegí, porque fue lo que yo necesitaba para mi proceso. Y cuando yo he regresado, he sido un factor de cambio para ellos.
porque ellos han visto mi transformación de lejos. Pero la versión que regresó fue una versión muy mejorada de la que ellos conocían. Porque quizás antes yo me peleaba con ellos porque ellos no cambiaban. Y la verdad que ahora me da igual si cambian o no. Ahora simplemente los acepto como son. Y eso es una parte importante del amor. No tratar de transformar al otro, transformarte tú. Ser tú una persona que puedas generar un efecto de inspiración hacia los demás. No tratar de que el otro cambie. Porque ahí te vas a estar peleando con el espejo, con el ejemplo del espejo, vas a estar peinando al espejo. Transfórmate tú, mírate tú, ámate tú, elígete tú, para que puedas ser elegible por los demás, para que puedas ser amada por los demás, para que puedas ser valorada por los demás y puedas ser respetada por los demás. Desde mi historia, yo te puedo aconsejar eso. Sí, ahora eso es todo un proceso, ¿no? Que uno tiene que aprender a amar, tiene que aprender a renunciar, a soltar, ¿no? Y obviamente, ¿no? Necesitamos ver la vida de diferentes enfoques. Necesitamos también regalarnos un espacio, ¿no? El amor, para que haya amor tiene que haber respeto, y el respeto es eso, ¿no? Entender de que tú quieres vivir así, me gustaría que seas diferente, pero tú elegiste vivir así. El que seas diferente no significa que te quiera menos, te quiero igual. Entonces tenemos que aprender a aceptar la diferencia. Y de hecho, en el ser humano, su riqueza está en la diferencia también. Si no, imagínate, todo sería aburrido también, ¿no, Marisa? Y además también ver de qué te están reflejando ellos y por qué los rechazas. Claro. Porque eso Sí. también, mirarlos desde ese rechazo también fue interesante, ¿no? O sea, ¿qué me están reflejando ellos que no me está gustando? Claro, que no Entonces, aceptas. y eso que no me está gustando no lo estoy aceptando en mí. Entonces, es un trabajo, al inicio puede ser hasta doloroso, pero en realidad es un trabajo de conciencia y es totalmente individual. No creas que vamos a evolucionar en mancha. No, no, no. Todos agarraditos de las manos, no. Uno evoluciona y es inspiración para que los demás te sigan. ¿Mm? Así es. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? A ver, ¿alguien más se anima a preguntar? Acá Juanjo dice, tengo todo claro, tengo que continuar trabajando y aceptándome, perdonándome a mí mismo primero y luego dar a los demás, siempre mirando dentro de mí, luego fuera. Gracias David y gracias Marisa. Y gracias Juanjo porque la verdad que me encanta cuando hay energía masculina en estas transmisiones, porque es un honor que se permitan sentir, porque lamentablemente en nuestra sociedad a las madres hemos educado a los hombres que tienen que ser fuertes, los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres solamente enfrentan, ¿no? Y los hemos desconectado de su sensibilidad. Y la verdad, gracias a cada uno de los caballeros que está aquí, gracias a ti David también, Gracias. porque nosotros como géneros no debemos estar enfrentados, Sí. debemos complementarnos y debemos realmente ayudarnos a entender esa parte que no tenemos y que el otro nos la muestra. Entonces, muchísimas gracias. Sí, y es así, lo que dijiste, Marisa, nos ha enseñado a los hombres a no sentir, ¿no? Hombre que llora, mariquita, ¿no? Y es algo en lo personal que sé y todavía estoy trabajando en eso, me cuesta, ¿no? Pero es una memoria profunda, ¿no? Para los hombres, ¿no? Y todo lo que los hombres repriman lo sacan como violencia, ¿no? Entonces, sí, gracias a todos los caballeros que están aquí, ¿no? Por acá veo a Edu, lo voy a habilitar a Edu, que estaba haciendo una pregunta sobre el inconsciente. A ver. ¿Cómo limpiar el inconsciente? Dice. Hola, Edu. Hola, Edu. ¿Me escuchas, Edu? ¿Nos escuchas? Hola, Edu.
Edu. Creo que no. Hola. Hola. Hola, no soy Edu, soy Gisela, pero no Ya, pensé que estaba en mi cuenta, estoy cuenta de usar la computadora de ya, ok. otra persona. ¿Qué Cuéntanos, tal, Gisela, ¿qué David? nos Buenas quieres decir? noches. Buenas Sí, noches. sino que hace un rato escuchaba a Marisa sobre el tema del inconsciente, ¿no? Porque tú puedes ser consciente de algo, pero ese inconsciente está ahí, te está fastidiando. ¿Cómo haces tú para limpiar, barrer? Sería ideal un borrador y un liquid y para adelante, ¿no? Pero es bien complicado eso. Y otra cosa que no sé si está relacionada con un tema cuando comentabas que hay mucha gente que trabaja mucho y que si no lo hace siente que está perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces ahí me tocaste en lo más profundo de mi ser. Entonces, y también tenías mucha razón cuando decías que probablemente de pequeña tenías muchas responsabilidades, ¿no? Y hecho para atrás, el hecho de ser mayor, yo soy la mayor de mis hermanos, o sea, siempre está ahí, ¿no? Tú eres la mayor, tú tienes que ser el ejemplo, tú esto. Entonces, eso me ha traído, recuerdo de cuando mencionaba a Marisa de manera inconsciente, ¿no? Y digo yo, pucha, eso es muy cierto, porque yo soy un poco workaholic y eso que yo intento no serlo, pero cuando estoy descansando, me tomo un café y me pongo a mirar el atardecer y de pronto digo, Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Usted es Entonces, perfeccionista? creo que sí. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree en Dios? Por supuesto. Dios nos hizo seres infinitos, Perfectos. perfectos. Sí. Entonces, lo perfecto, lo infinito, no puede ser limitado, ¿no? Ajá. Entonces es algo que siempre se va expandiendo. Ahora, con respecto a esta sensación de no darte el permiso de descansar, tendrías acá que observar cómo eran tus papis. De repente ellos tuvieron que luchar mucho en la vida, ¿no? Para salir adelante, o te inculcaron también esa cultura. Sí. ¿Ya? Entonces, algo en ti quedó atrapado con esa memoria. Entonces, el descansar significa fallarles, decepcionarlos. Sí. Ah, ok. Entonces, acá tú tendrías que ver, ¿no? Todos los aspectos tuyos, ¿no? Donde no alcanzaste esa perfección, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Porque la perfección no existe, ¿ya? Donde no alcanzaste ese ideal, las decepciones de tu vida de ese ideal, ¿no? Y tendrías que trabajar ahí en integrarlas, porque es como que una parte de tuya está fraccionada, está como una deuda, ¿no? Con una culpa. Y esto es como que incluso no te perdonas a ti misma. De repente no fuiste la suficiente hija para tus padres, de repente no eres suficiente para ti misma también. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, aquí estos aspectos tienen que ver con una herida, posiblemente rechazo, posiblemente humillación, tiene que ver otras heridas más. Te voy a recomendar este libro que se llama Las 5 heridas de la infancia, ¿ya? De Louise Bourbeau. Y es un libro Ya. bastante interesante de explorar, que de repente te podría dar más luces de lo que estás viviendo, ¿ya? Y luego sacó otra versión que es La sanación de las 5 heridas, que también es maravilloso. Por ahí podrías de repente conseguir una información un poco más amplia, pero aquí lo tuyo, hay varias cositas, ¿no? Solamente te puedo acercar en algunas cosas, ¿no? Obviamente hay más. Es bastante, David. Muchas gracias. Otra cosa Muchas es, gracias. mira, cuando tú has hablado le has puesto mucho énfasis Ujú, a decir porque yo era la mayor, claro. ¿no? O sea, yo era Como la una que tenía carga. que ser el Sí. ejemplo. Entonces, también preguntarte si en algún momento tú sentiste que te cambiaron el rol en tu familia. Claro. Porque muchas veces a los hijos mayores Ujú, se les cambia el rol y se les hace responsable de los hermanos menores. Exacto. Entonces, eso hace que te pongan a ti en el lugar del proveedor. ¿Ok? Ah, Entonces, cuando te ponen en el lugar del proveedor, entonces tú eres el padre es el que trae el pan a la casa. Entonces, el padre exacto. debe descansar, Ujú. ¿no? Entonces, ujú, hay un tema a nivel subconsciente donde te cambiaron el rol. ujú, Entonces, tú no eres la hija de tus padres, sino estás supliendo los aquellos. claro. Estás Entonces, tú ves que usurpando. claro, no, te estás usurpando un lugar
a nivel subconsciente. Entonces eso trae muchos conflictos, muchos conflictos. Es un conflicto que yo lo conozco también. Con la pareja. Entonces, yo he tenido, a pesar de que he estado desde los 33 años metida trabajando en este tipo de trabajo espiritual y todo, pero espiritualmente también puede ser workaholic. Entonces... Sí, wow, ese es nuevo, un vocabulario nuevo. También puede ser workaholic. No, es que no. Entonces, el darme permiso para descansar, yo recién lo lograba hace 2 años. Wow. ¿Ok? Entonces, Wow. es una historia que la conozco y se llega a trabajar cuando tú te pones en el rol de hija, nuevamente. Claro. Y hay un ejercicio que de repente podrías hacer, es con mucho amor, ¿no? ¿Tus papis viven? Sí, claro que sí. Entonces, con mucho amor, ¿ya? Y esto va a ser un permiso que tú tienes que dar, ¿no? Devolverles ese rol a ellos. Así es. ¿Ya? Te los puedes dar con un regalo, unas flores, ¿no? Con mucho amor, ¿no? Y tú tienes que darte el permiso de soltar lo que tomaste por amor, ¿no? Porque eso que tomaste con amor te va a hacer entrar en conflicto con otras áreas de tu vida también. Porque cuando nosotros usurpamos un lugar que no nos corresponde, entramos en conflicto y es donde aparece la sombra después. Claro. ¿Ok? Y si no lo puedes hacer sola, bueno, puedes recurrir a cualquier... hay muchas formas de reprogramar el subconsciente, Sí, ¿no? totalmente. O sea, puedes investigar sobre lo que es el Psyche, sobre lo que es la hipnosis, sobre lo que es temas de descodificación, porque también eso ayuda también a poner, digamos, en su lugar a cada quien en el árbol. Entonces, Sí. la que resuene más contigo, Claro. podría ser una de las opciones que tú pudieras elegir para resolver este tema si no lo puedes hacer Claro. desde ti, o sea, sola, sin Ajá. acompañamiento, ¿no? Claro. Para Con pisar el soporte. acelerador también, Claro. ¿no? Ajá. Pero Bien. sí, Ya. una bonita manera también de que lo mires, ¿no? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, gracias, gracias. No pensaba que de pronto me conecté muy tarde porque salí tarde del trabajo y No, pero no corrí para escucharlos. Y lo primero que enciendo y todo y escucho, dije, "Plop, ¿qué es esto?" Y me paralicé un rato y me senté a escuchar, dije, por Dios, no puede ser. no te preocupes que todas las reuniones que hemos tenido están tanto en el canal de YouTube que tiene David como en el canal que tengo yo. Ah, perfecto. Están nuestras páginas, suscríbanse a nuestras páginas, los canales, ya. y pueden ver esta transmisión y las anteriores también. Ah, genial. Perfecto, de verdad, muchas bendiciones, lluvia de bendiciones, de luz, y muchas gracias por lo que hacen. Muchas Gracias, de verdad, gracias. Están preguntando qué cosa es el Psyche. A ver, el Psyche... Eres experta en eso, Marisa. El Psyche es un proceso de reprogramar la información de mente subconsciente. Se hace a través de estos procesos que se llaman balances, en donde se va a trabajar la interconexión de los 2 hemisferios cerebrales para que cuando nos enfrentamos a una información podamos enfrentarnos con los 2 hemisferios cerebrales al mismo tiempo y no que sea secuencial. Es decir, cuando yo me enfrento por ejemplo, hacia el estrés que me da la pandemia, ¿no? De repente es mi hemisferio derecho el que se comienza como a exaltar, entonces me vienen los nervios, me viene el miedo, la inseguridad, las emociones a flor de piel, ¿no? Y no tengo una reacción equilibrada a ese estrés que me causa la pandemia. Pero si yo hago un proceso de Psyche donde experimento en ese proceso de balance todo lo que esta pandemia me trae, todo el estrés subconsciente que esto me genera, y después integro una frase, por ejemplo, estoy a salvo, yo estoy a salvo y me siento a salvo, o yo estoy a salvo y soy saludable, entonces cuando vuelvo a enfrentarme al tema de la pandemia, mi reacción va a estar en base a la integración de los 2 hemisferios, por lo cual mi reacción ante ese algo que yo tengo afuera va a ser equilibrada, me va a traer un balance, me va a traer claridad. Entonces es una manera fácil de reprogramar tanto
percepciones limitantes como creencias limitantes. Y el Psyche tiene una frase que es muy bonita, que no nos interesa mucho lo que ha pasado anteriormente, sino que qué cosa estás experimentando ahora que no te gusta y qué quisieras experimentar en vez de eso. Porque cuando se hace la reprogramación es cuántica. Borra el pasado y te establece un nuevo futuro. O sea, te borra todo lo que puede haber pasado y las percepciones que tú puedes haber tenido al respecto con eso. Por ejemplo, con una baja autoestima, con decir yo me amo incondicionalmente. Va a borrar todas mis experiencias dolorosas y voy a poder mirar mi pasado desde un equilibrio, ¿no? Saber que fueron experiencias que yo necesité para estar aquí ahora. Escríbeme a mi WhatsApp y yo te paso el libro del Psyche y también el libro del doctor Bruce Lipton, que es donde él da el aporte científico y el respaldo científico a lo que es Psyche, porque el doctor Bruce Lipton también es facilitador de Psyche. Entonces, al final creo que vas a poner los WhatsApps, ¿no, David? Sí, aquí están nuestros WhatsApp, nuestras páginas web, revisen ahí para actividades, cursos. Los que quieran el libro de Psyche y del doctor Bruce Lipton me pueden escribir a mi WhatsApp y ahí yo les paso la información. Sí, ahí tienen las páginas de Maritza también. Suscríbanse a los canales de YouTube también para que puedan ver las charlas y todo esto, ¿no? Sí, bueno. Lo buscan como Cambiando Vidas TV. ¿Y el tuyo es? Metacuántica, ¿no? Metacuántica. Bien, creo que ya vamos cerrando, Maritza. Creo que ha sido una charla bastante interesante. De hecho, hemos hablado poco de todo lo que hay en este tema, ¿no? Hablar del inconsciente es bastante amplio, es complejo y sencillo a la vez también, ¿no? Hay mucho para aprender ahí y seguramente iremos dando nuevos aportes, nueva información en cuanto a estos temas de crecimiento interior. Y aprovechar este momento de nuestra vida, no para paralizarnos, sino para construirnos, para transformarnos y acceder a un nuevo nivel de conciencia. Muchos de ustedes seguramente recibieron los avisos por WhatsApp o por el Facebook, compártelo en sus amistades. Esto con el fin de enriquecernos todos, ¿no? Todos aprovechamos estos espacios para crecer un poco más, ser un poco mejor, ¿no? Y nosotros mismos cada día. Y esa es nuestra intención, tanto con Maritza, ¿no? Dar nuestro grano de arena en lo que le podemos ayudar. ¿Okay? Y para la próxima semana estábamos pensando hablar sobre la víctima. Y la culpa. La culpa. ¿Qué les parece? Sí. La víctima y la culpa. Claro, vamos a aprovechar para ver todo el daño psíquico, ¿no? Y emocional y de relaciones que nos hacemos, ¿no? Por usar estos aliados, ¿no? De hecho, deporte nacional, la culpa. Sí. Entonces vamos a usar vamos a ver estos aspectos que son bastante tóxicos en el ser humano, pero no para criticarlo, sino para construirnos. Porque el ser humano cuando entiende, comprende las consecuencias de sus actos, solito encuentras nuevas formas de hacer las cosas. Es una bonita manera de identificarnos si es que estamos pisando esa mayólica del victimismo, de la culpa, en la área de la vida, ¿no? Porque todos lo hacemos. Es automático, cuanto más tóxico sea, peor para nosotros. Así es. Gracias. Gracias, David. Gracias a todos. Bendiciones. Que tengan un lindo resto de semana. Que lo pasen lo mejor que puedan. Aprovechen el tiempo. Así que muchas gracias a todos.